Vamos a hablar de la deuda externa estadounidense. ¿Por qué razón Estados Unidos debe tanto dinero? ¿Cómo China logró endeudar tanto a los Estados Unidos que hoy poseen una deuda externa impagable? Y además conoceremos la estrategia de China para destrozar el valor de los dólares y quedarse con el comercio mundial. Métodos chinos para endeudar a los Estados Unidos. 3 puntos importantes. Primero, compró bonos del Tesoro estadounidense, exige oro en vez de dólares por el pago de la deuda externa que ha sido determinante para que Estados Unidos no pueda terminar de pagarle la deuda externa porque Estados Unidos no posee oro en sus bóvedas y ha desvinculado el valor de los dólares del oro, uno de los metales más buscados por el gobierno chino para poder destrozar el valor de los dólares estadounidenses. En tercer lugar, China controla la ruta de la seda. Primero era Italia quien controlaba el comercio mundial, ahora es China, pero este comercio se está moviendo a México y te voy a explicar por qué China piensa que México se va a transformar en la fábrica del mundo cuando se inaugure el corredor interoceánico que va a controlar todo el tráfico de contenedores que se mueve desde China a los Estados Unidos. Además, ¿por qué California podría pertenecer a China? Estados Unidos, cuando le tomó su deuda externa a China, puso una cláusula que si no se le devolvía su deuda externa en su totalidad en el periodo de vencimiento, pues tenía que pagarle con algunos territorios. Y uno de esos territorios podría ser California. Te voy a explicar más adelante en el video qué tendría que ocurrir para que California se convierta en un estado chino. Pero primero, los métodos que ha utilizado China para poder endeudar a Estados Unidos. En principios, cuando Estados Unidos comenzó a tomarle dinero prestado a China, se le hacía muy fácil poder devolverlo porque acuñaban moneda y le devolvían toneladas de dólares a los chinos. Pero luego que empezó la guerra comercial, China quiere ganar a toda costa y le exigió a Estados Unidos que ya no quería pago en dólares, sino en oro. El punto era porque cada vez que se imprimían moneda y se le devolvía la deuda externa a China, los chinos se daban cuenta que los dólares valían menos porque se desvaluaban al momento de sus impresiones. Pero cuando se le pagaba en oro, el oro incluso incrementaba el valor porque salían de las bóvedas estadounidenses. Hoy por hoy, Estados Unidos es el país que posee la mayor cantidad de oro en sus reservas, pero este oro no le pertenece a los Estados Unidos, sino que ellos almacenan el oro de otros países que no pueden tenerlo en sus bancos centrales por el riesgo que sea robado por los políticos. Estados Unidos, al tener bancos seguros y buenas bóvedas fuertes y custodiadas, pues ha guardado el oro de muchísimos de estos países, pero no le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, ya que China le ha exigido que todo el pago de la deuda tiene que ser con lingotes de oro y es un requisito primordial que deben cumplir todos los países que pertenecen a los BRICS. Deben tener la moneda respaldada en el oro, no en los dólares. Por eso el peso mexicano se ha ido valuando porque China considera que México debería pertenecer a este grupo. Y según algunos expertos, para el 2030 los dólares estadounidenses tendrán un valor muy inferior a la moneda china. Vamos a conocer los 3 métodos que utilizó China para endeudar a Estados Unidos. Primero, compró bonos del Tesoro. ¿Qué son los bonos del Tesoro estadounidense? Pues son un certificado de compra que le da el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, a los países que invierten directamente en el gobierno. Para que entiendas qué son los bonos del Tesoro, vamos a compararlo con una casa. Si posees una propiedad que ya le pagaste el 100% del préstamo al banco, pero necesitas dinero, pues vuelves al banco y la refinancia. El banco no es dueño de tu casa, pero sí se queda con el título. Si en algún momento tú como deudor no puedes devolverle la deuda por las prestaciones que te hizo el banco, pues el banco puede incautar tu propiedad, venderla o quedarse con ella. Pues esto mismo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
se le está vendiendo un pedacito de los Estados Unidos a China, pero si en algún momento tienen problemas financieros, los dólares quiebran o pierden su valor, Estados Unidos tendría que devolverle a China con algunos de sus territorios. El método de pago de deuda externa, entregándole territorio a otros países para poder cubrir esas deudas, lo comenzó España cuando tuvo que devolverle a Inglaterra, Francia y al mismo Estados Unidos parte de sus colonias para poder devolverle unas deudas pendientes. Así fue como Estados Unidos ganó el estado de la Florida. También ganaron las colonias de Puerto Rico y Cuba, pero esa es otra historia que podría traerle en otro video. Pero ahora Estados Unidos no posee colonias ricas que sean atractivas para la economía china y tendría que entregarle algunos de sus territorios más ricos si las finanzas quiebran y si tenemos un cierre de gobierno definitivo. En segundo lugar, China ha endeudado a Estados Unidos porque le está exigiendo oro en vez de dólares. Estados Unidos utilizaba la forma mágica para pagar su deuda externa. Tenían los dólares en su país y era una moneda muy atractiva para todas las economías hasta que los chinos se dieron cuenta que este perdía valor, que la única forma de destrozar la economía de Estados Unidos era dejar de aceptar los dólares y exigirle que se le hiciera el pago con el oro. México tiene 120 toneladas de oro en Londres y según algunos expertos, Estados Unidos ha utilizado el oro mexicano para hacer transacciones con China, pagarle y luego devolver el oro cuando logra conseguirlo en los mercados. Pero en algún momento no habrá oro suficiente para que Estados Unidos e Inglaterra puedan volver a reponer el oro mexicano que se está utilizando para devolverle esas mismas deudas a China. El presidente de México se dio cuenta de estas maniobras y tiene planes de traer el oro nuevamente a México. Y este sería un duro golpe para la economía estadounidense, que ha hecho muchísimas altimañas para poder devolverle esas deudas externas a China. Y en tercer lugar, el método más importante que utilizó China para enredar a los Estados Unidos con una deuda externa impagable era controlando la ruta de la seda. En primera instancia, Italia era el país que se encargaba de distribuir todos los bienes y servicios que se consumían alrededor del mundo hasta que se le permitió a China participar del comercio mundial. Para que tengas una idea, en el año 2000, China se consideraba uno de los países más pobres del mundo y su economía era la número 22 a nivel mundial. Y fue en ese año cuando los países de Europa y Estados Unidos le permitieron entrar al comercio mundial. Y ya para el 2002, China le había prestado más de 10 billones de dólares a los estadounidenses y había atrapado al tío Sanz en una trampa sin salida. Pero ahora China tiene una jugada maestra para terminar de una vez y por todas con la hegemonía económica de los Estados Unidos. México se está transformando en una superpotencia y está creando uno de los proyectos más importantes de todo el mundo, que es la alternativa más viable para el comercio, ya que el Canal de Panamá no le permite a los barcos transatlánticos que traen contenedores y son muy grandes y pesados cruzar por las aguas del canal, mientras México está desarrollando el proyecto más importante del país, el corredor interoceánico, que va a controlar toda la ruta de la seda. Los contenedores que envía China en barcos podrían llegar a México, ser incorporados a una ruta férrea y otra parte podría ser navegada por estos barcos enormes y llegar hasta el océano Atlántico. Cuando esto ocurra, México se va a transformar en la nueva fábrica del mundo, pero China quiere controlar una parte de este comercio. Por eso está invirtiendo miles de millones en la economía mexicana para tener privilegios, mientras que Estados Unidos y México tienen el Tratado de Libre Comercio que le genera en ganancia a México 40,000 millones de dólares mensuales, los cuales podrían incrementarse a más de 200,000 millones de dólares todos los meses. La economía de México podría pasar de 1.8 billones de dólares a convertirse en el tercer país más rico del mundo por Producto Interno Bruto, solamente detrás de Estados Unidos y China, ganándole la hegemonía mundial a Japón, Alemania e Inglaterra. Sería algo sin precedentes y los expertos estiman
que para el 2027 ya México se considere uno de los países más ricos del mundo. Pero algo muy importante, ¿por qué California podría ser de China? ¿Por qué razón los chinos podrían ganar el estado más rico de los Estados Unidos, California? Pues en las cláusulas de los préstamos de deuda externa que China le hizo a Estados Unidos, se incluyó que si en algún momento Estados Unidos no podía devolverle la deuda externa, pues tendría que pagarle con California. Así que no es de extrañar que en algunos años, si las finanzas de Estados Unidos quiebra, la Alta California pertenezca al gigante asiático. Ahora me gustaría saber qué opinan todos ustedes en los comentarios. ¿Creen que los métodos que ha utilizado China para endeudar a los Estados Unidos fue una estrategia maestra para terminar con el valor de los dólares que estaban endeudando a todos los países del mundo sin que Estados Unidos hiciera ningún esfuerzo, ya que solamente tenían que conseguir el papel moneda, ponerle números y el rostro de George Washington y le mandaban toneladas de dólares a los países que querían endeudar? Además de ello, las tres estrategias chinas: primero, comprando los bonos del tesoro, exigiendo el pago de la deuda con oro y dejando de utilizar los dólares en su economía. Incluso China fue el primer país en abandonar los petrodólares, ya que todos los carburantes que compra o vende China se le pueden pagar en yuanes, su moneda local. Y en tercer lugar, controlando la ruta de la seda y más específicamente, ahora que hay un cambio de tendencia, China quiere invertir en la economía mexicana para tener una participación importantísima en el corredor interoceánico de México. ¿Y crees tú que California está en mejores manos si pertenece a China que perteneciendo a los Estados Unidos? Ya que esta cláusula podría obligar a Estados Unidos a entregarle territorios a China y ya no tienen colonia. Creo, si mal no recuerdo, que la única colonia que posee Estados Unidos es Puerto Rico, pero sus finanzas no están muy buenas. El gobierno tiene una deuda externa impagable y a China no le parecería un buen negocio recibir a Puerto Rico como pago por su deuda externa, pero California es un estado mucho más grande, mucho más rico y además le queda más cerca a los chinos. No te olvides que si esta información te es de alto valor, suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like. Además, compártelo con amigos, familiares en tus redes sociales para que se enteren de las estrategias que utilizó China para endeudar a los Estados Unidos con una deuda externa impagable, terminar con el valor de los dólares y sus intenciones de aliarse con México para controlar todo el comercio internacional mundial. Y recuerden que si quieren mantenerse informados de geopolítica, economía e inmigración, pues Autos Baratos es el mejor canal de habla hispana en los Estados Unidos. A todos los queremos.